Buenas. Mi grupo presentará a continuación en la guía del podcast la fase de diagnóstico. Mi grupo está conformado por Yaturi Portillo, Alexander Márquez, Julián Zapata, Fabián Rodríguez y quien les habla, Camilo Moncada. Bueno, en esta fase de diagnóstico se consolida el concepto de la cuenca y se determinará el estado actual de la cuenca en sus componentes físico-bióticos, socioeconómicos y culturales. También el político, administrativo, funcional que servirán de base para el análisis situacional y la síntesis ambiental de la cuenca como objetivo de ordenamiento y manejo. Esto nos sirve como el diagnóstico que nos permitirá conocer la situación actual de la cuenca y abordar de manera integral las potencialidades, conflictos, limitantes y posibles restricciones ambientales. También nos brindará la posibilidad de identificar entre ellas la relación causa-efecto, las cuales serán el soporte para el desarrollo de las fases de prospectiva y zonificación ambiental y de formulación. Basados en esto, hay que tener en cuenta la caracterización detallada en el anexo A, la cual nos indica como caracterización básica de la cuenca que corresponde a su descripción espacial sobre cartografía oficial en las escalas definidas de acuerdo con la normativa vigente. También una descripción político-administrativa de la misma a nivel departamental, municipal, veredal, incluyendo la jerarquización de centros poblados. Y en llegado caso de la presencia de comunidades étnicas en la cuenca, objeto de ordenación, se realizará la descripción espacial de territorios colectivos y resguardos indígenas. La importancia de la cartografía base radica en que a partir de ella se generan todos los productos que se requieren para el plan de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas. En este caso estamos hablando del PONCA. Entonces, como mínimo se debe tener en cuenta las siguientes características. El clima. Eh, el clima constituye el conjunto de condiciones de la atmósfera que caracterizan el suelo, el estado y situación del tiempo atmosférico y su evaluación en un lugar dado. Para realizar el análisis correspondiente se debe inventariar y recopilar la información disponible de las diferentes estaciones meteorológicas existentes en la cuenca, en un periodo no inferior a los últimos 10 años. Entre estos, debe haber un inventario de características del clima en la cuenca hidrográfica, la elaboración de mapas y solletas mensuales y anuales, distribución por subcuencas hidrográficas y la elaboración de balances hidrológicos de largo plazo por subcuencas y los mapas de índices de aridez, zonificación climática de la cuenca, utilizando preferiblemente la metodología de Caldas-Lang. En la geología, con la información de los estudios y mapas geológicos del Servicio Geológico Colombiano correspondiente al área de la cuenca hidrográfica en ordenamiento, se deben desarrollar actividades de oficina y campo que permitan elaborar información geológica pertinente para la estructuración de la caracterización, como son la delimitación de unidades de roca de acuerdo con su comportamiento geomecánico, consistencia, fracturación, meteorización, información tectónica relacionada con el sistema de fallas principales y satélites e información de inclinación de capas, delimitación de depósitos cuaternarios y suelos residuales. Para ello se utilizará fotografías aéreas e imágenes satelitales en la etapa de oficinas. En la etapa de campo se definirán transeptos que permiten obtener información de las unidades de la roca y el suelo. El análisis de los eventos volcánicos se realizará a partir de información generada por el Servicio Geológico Colombiano. En el caso de la Corporación Autónoma Regional, no haya adelantado estudios al respecto. Los análisis relacionados con amenazas sísmicas y su comportamiento espacial se realizarán de acuerdo a información existente y será referente como factor detonante de los eventos por movimientos de masa y tsunamis principalmente.
En la hidrogeología, la caracterización preliminar de los acuíferos de la cuenca teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. Tomando como base la geología, el balance hídrico y métodos indirectos, presentar una evaluación preliminar sobre la existencia de los acuíferos, una identificación de actividades geológicas que puedan conformar acuíferos de acuerdo a las características como porosidad y permeabilidad, espesores, a partir de la información geológica, mapas, cortes, perfiles estratigráficos, de ajustes realizados con interpretación de imágenes de satélite o radar, la estimación de los usos actuales y potenciales del recurso hídrico subterráneo, mediante inventarios de fuentes de agua o información secundaria existente, tomando como base la formulación única nacional de inventario de aguas subterráneas, FUNIAS. La estimación de la oferta hídrica subterránea, expresada como recarga potencial a través de métodos empíricos, como los descritos en el documental de la Guía de Metodología para la formulación de planes de manejo ambiental de acuíferos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el 2013. La determinación de la calidad de agua subterránea, esto con base en los reportes de inventario, concesiones y monitoreos existentes. La evaluación de vulnerabilidad de la contaminación. Esta se lleva a cabo teniendo como base la información existente y la propuesta metodológica de la evaluación de vulnerabilidad intrínseca en los acuíferos de la contaminación. La identificación y especialización de las zonas que deben ser objeto de protección o medidas de manejo espacial, como zonas de recarga, humedales, perímetros de protección de pozos, abastecimientos humanos o zonas con mayor vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. En la hidrografía se deben tener en cuenta la identificación, la descripción y la especialización de la red hidrográfica y también la caracterización de los sistemas y patrones de drenaje. En las pendientes se debe hacer un análisis de la pendiente en porcentajes y en grados. Estos análisis se hacen por medio de los mapas de pendientes y su respectiva caracterización teniendo en cuenta los rangos de pendientes establecidos por el IGAC. En la hidrología hay que realizar la descripción y evaluación de la red hidrológica en la cuenca, hacer estimación de caudales máximos para diferentes periodos de retorno y análisis de eventos extremos, hacer la respectiva caracterización hidrológica a nivel de cuencas y subcuencas, la estimación de la oferta hídrica superficial total, la estimación de la demanda hídrica potencial y real a nivel de cuencas y subcuencas, también hacer la elaboración de balances hidrológicos a nivel de cuencas y subcuencas definidas a escala 1/25.000 y la estimación del IUA, IRH y el IBH. La calidad del agua, hay que realizar la descripción y evaluación de información de calidad de recurso hídrico existente, la estimación de cargas contaminantes, estimación del índice de alteración potencial de la calidad del agua, IACAL, la identificación de las actividades productivas y la estimación del índice de calidad del agua. En la geomorfología hay que tener en cuenta la identificación y caracterización de las unidades y subunidades geomorfológicas y también analizar los procesos morfodinámicos que permitan establecer las amenazas de origen natural, la susceptibilidad de las geoformas y los procesos erosivos. En la morfometría hay que realizar un cálculo de parámetros e índices morfométricos. En la capacidad de uso de la Tierra hay que hacer una interpretación geomorfológica a partir de un mapa de suelos a escala 1/100.000 y también realizar la evaluación de tierras por su capacidad de uso de acuerdo a la metodología de la USDA, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Bueno, la caracterización de vegetación y flora. En esta hay que tener en cuenta la identificación de las especies que se encuentran en algún grado de amenaza, en peligro de extinción o especies endémicas. También retomar los inventarios existentes y aplicar evaluación ecológica rápida en sitios que se consideren de importancia para la conservación. En la caracterización de la fauna hay que hacer una identificación de las especies que se encuentran en algún grado de amenaza endémica o en peligro de extinción.
La identificación de áreas y ecosistemas estratégicos, hay que realizar la identificación de áreas protegidas, las áreas complementarias para la conservación, áreas de importancia ambiental y las áreas de reglamentación especial. En la cobertura y usos de la tierra, hay que realizar un análisis multitemporal de coberturas y uso actual de la tierra, la caracterización espacial de la vegetación natural relictual en la cuenca, el cálculo de la presión de la población sobre las coberturas naturales, el análisis de los indicadores de vegetación remanente y densidad de la población y el cálculo del índice del estado actual de las coberturas naturales. En este caso vamos a hablar del sistema social. Se divide en puntos importantes como el análisis de la seguridad alimentaria. El análisis de seguridad alimentaria, el estado de los servicios sociales básicos como educación, salud, vivienda, servicios públicos, recreación, etc. El análisis de la pobreza y desigualdad en la cuenca. Dinámica poblacional, como la población actual, densidad poblacional, tasa de proporcionalidad, migraciones, morbilidad, mortalidad y la dinámica de ocupación y proporción de territorios. Siguiendo con el sistema cultural, la identificación del sistema cultural, las prácticas culturales presentes, y la perspectiva ambientales, valores, creencias, costumbres. También como que un caso importante es existir y cuál será la descripción de los grupos étnicos y su sistema cultural, como sus vías prácticas culturales, organización política, territorio y extensión. En el sistema económico es la identificación de la infraestructura asociada al desarrollo económico, los macroproyectos y los futuros en cuenca. De otro sería el análisis funcional de los sectores socioeconómicos en la cuenca y la perspectiva ambiental. Siguiendo con el político administrativo, se divide en tres partes, como la oferta institucional, la organización ciudadana y los instrumentos de planificación de administración de recursos naturales y renovables. Primero, en la oferta institucional identificamos y caracterizamos de la oferta institucional la perspectiva ambiental y gobernabilidad. En la organización ciudadana, en la identificación y la prescripción de instancias participativas existentes en la cuenca, organizaciones sociales, ambientales, ONG y las iniciativas, proyectos que las dichas han emprendido a torno a la sostenibilidad de la cuenca. Y por último, la descripción de los principales instrumentos de planificación, administración de los recursos naturales renovables. En la parte funcional se divide en dos secciones, en las relaciones urbanos rurales y regionales de la cuenca, y lo otro sería las relaciones socioeconómicas de la cuenca. Primero es la descripción de las principales relaciones y vínculos urbanos rurales regionales al interior de la cuenca, o territorios adyacentes con espacio de énfasis en la interacción, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y su impacto desde el enfoque de recursos hídricos y saneamiento ambiental. En lo otro sería la descripción de las principales relaciones socioeconómicas, que sean al interior de la cuenca o territorios adyacentes considerados polos o ejes de desarrollo según sus consiguientes relaciones socioeconómicas predominantes como empleo, servicios, recreación y negocios. En la gestión de riesgos se identifican tres puntos claves como las amenazas, vulnerabilidad y escenarios de riesgo. Primero, en las amenazas es evaluar, zonificar las amenazas por avenidas torrenciales, movimientos en masas, inundaciones e incendios forestales, entre otras. En la vulnerabilidad se realizará la identificación y análisis de la vulnerabilidad de los elementos expuestos, que pueden ser afectados por las amenazas de origen sociocultural. En los escenarios de riesgo podemos identificar, priorizar los escenarios de riesgos en la cuenca. Podemos identificar el análisis situacional como el análisis de potencialidad. Primero, se refiere a las condiciones inherentes a la cuenca, las cuales favorecen con algún manejo, que son opciones que se le da al desarrollo sostenible de la misma. Segundo, en la demanda de la capacidad institucional, sectorial y las organizaciones de base que pueden innovar y ser capaces de aprovechar los cambios del entorno. Y por último, es fortalecer los subsistemas de la cuenca para lograr los cambios de comportamiento en los actores de desarrollo tecnológico. También se pueden encontrar los análisis limitantes y condicionamiento. Tienen como importancia las áreas con limitaciones de capacidad productiva de los suelos, las áreas de las cuencas con déficit y mala calidad del recurso hídrico. Tercero, serían las expuestas a los fenómenos de origen natural o antrópico con alta probabilidad de la ocurrencia de los eventos peligrosos. Y siguiendo a continuación, serían las áreas afectadas por amenazas de riesgo que pueden condicionar, limitar o restringir el uso y aprovechamiento del territorio.
el área de territorios étnicos presentes dentro de la cuenca que puedan, con mecanismos especiales para la ocupación y el uso del aprovechamiento ancestral de los recursos naturales. En las áreas que hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y categorizar de protección que limiten y restringen los asentamientos humanos y el desarrollo de actividades productivas al interior de estas. Bueno, para continuar el análisis y evaluación de conflictos por uso y manejo de los recursos naturales, para el ordenamiento y manejo de la cuenca, el análisis de conflictos se centra principalmente en el recurso suelo y el recurso hídrico, y pues en la pérdida de cobertura de los ecosistemas estratégicos y su interrelación con los aspectos socioeconómicos. Entonces, en el recurso suelo es importante la identificación de los conflictos generados a partir del uso inadecuado, acorde con la capacidad del suelo. Puede ser sobreutilización o subutilización del suelo. En el recurso hídrico es importante la identificación de conflictos generados por el uso del recurso hídrico a partir de la evaluación del índice de uso de agua superficial y el índice de alteración potencial de la calidad del agua. Y en la pérdida de cobertura en áreas y ecosistemas estratégicos se define teniendo en cuenta la transformación de estas coberturas naturales expresadas a través de la vegetación remanente, su grado de fragmentación, tasa de cambio e índice de ambiente crítico que permite establecer disminución o afectaciones para la conservación de la biodiversidad de especies endémicas o con alguna categoría de amenaza. Todo esto pues lo podemos ver en el anexo A. Siguiente, por favor. En el análisis de los territorios funcionales es la representación de la relación existente entre los componentes de oferta y demanda. Explica cómo las dinámicas de los diferentes subsistemas que componen la cuenca serían el futuro si se mantienen las tendencias actuales. Esto permite visualizar los cambios que serían necesarios implementar de manera que las interacciones de estos en el tiempo respondan a una funcionalidad que no va en contravía del desarrollo sostenible de la cuenca. Entonces, teniendo como premisa lo anterior, se sugieren como insumos para el análisis funcional de la cuenca la identificación de los siguientes aspectos. Primero, el análisis de interés para la conservación y preservación de los recursos naturales renovables. Segundo, áreas para la preservación y conservación por los servicios sociales actuales y previstos que prestan. Sería como servicios públicos, como el agua potable, el alcantarillado, etc. Áreas críticas para el manejo del recurso hídrico, áreas de interés para la prestación de servicios institucionales y confluencia de población que generen presiones sobre los recursos naturales renovables en zonas críticas para el mantenimiento de la funcionalidad de la cuenca, áreas para el desarrollo de actividades económicas que demandan un uso y manejo sostenible de los recursos naturales y áreas naturales que les sirven de protección para la producción. Y por último, áreas que prestan servicios culturales con influencia para la cuenca. Siguiente, por favor. Entonces, la síntesis ambiental es el análisis integral, el análisis integral de la situación actual de la cuenca deberá permitir identificar, especializar y priorizar priorizar los principales problemas y conflictos que afectan la disponibilidad y calidad de los recursos naturales renovables en la cuenca, sus causas, efectos y soluciones. Y también debe determinar las áreas críticas en la cuenca y los asuntos y las variables claves que alimentarán los análisis prospectivos y de zonificación que se desarrollarán ya en la siguiente fase. Entonces, también, siguiente, por favor. También debemos priorizar los problemas y conflictos. ¿Para qué? Para utilizar matrices u otros mecanismos que permitan otorgar orden y relevancia asignados pesos de importancia según criterios como urgencia, alcance, gravedad, tendencia o evolución, oportunidad, entre otros.
También la determinación de áreas críticas en la cuenca, que es un aspecto de importancia en el análisis de la problemática, ya que determina las áreas críticas. O sea, una identificación frecuente de condiciones que constituyen las áreas críticas son las áreas en sobreutilización evaluadas por el conflicto del uso de la tierra y las zonas identificadas como de alta amenaza. Sin embargo, existen otras condiciones que pueden configurar áreas críticas y dependen de la particularidad de la. El área crítica corresponde a situaciones en las cuales existen alteraciones significativas, graves, conflictivas, que podrán plantear una urgencia para atender y que disminuyen condiciones para el desarrollo social, económico o ambiental de la cuenca. Entonces, estas son áreas deforestadas por quema o erosión y áreas en proceso de desertificación, áreas con sobreutilización del suelo, laderas con procesos erosivos moderados y severos, zonas de amenaza alta, áreas de asentamientos humanos en zonas de amenaza, deficiente cantidad de agua para los diferentes tipos de uso, áreas donde se superponen por lo menos dos tipos de conflictos. Siguiente, por favor. Y para finalizar con la temática tenemos la participación en la fase de diagnóstico. El diagnóstico debe ser uno solo, construido de manera conjunta según las posibilidades de los componentes temáticos, las competencias profesionales, técnicas, jurídicas y personales que tengan los actores y atendiendo a lo que la estrategia de participación defina que es para esta fase. En esta fase, los mínimos orientadores de la participación son los siguientes, lo que nos lleva a dos preguntas. ¿De qué forma participan los actores de la cuenca en esta fase y hacia dónde debe orientar la corporación la participación en esta fase? Para esta primera parte respondemos lo que es de qué forma participan los actores de la cuenca en esta fase. Según lo considerado en la estrategia de participación, estos actores participan en la configuración de los productos de cada componente temático cuando sea posible. Segundo, acompañando y aportando conocimiento e información en los trabajos de campo para la configuración de productos temáticos del diagnóstico. Tercero, aportando su conocimiento en la identificación de áreas críticas, priorización de problemas y conflictos a ser tenidos en cuenta en el análisis de los resultados del diagnóstico. Cuarto, participando en los espacios y talleres que convoque la corporación para socializar los resultados parciales o finales del diagnóstico. Último, estudiando la información presentada por la corporación en el desarrollo de la fase para retroalimentar el proceso. Seguimos con la siguiente sección, que hacia dónde debe orientar la corporación la participación en esta fase. Por primera instancia tenemos que hacia el establecimiento de mecanismos de diálogo e interacción entre el equipo técnico y los actores de la cuenca, a través del uso de metodologías que se adapten al contexto social y cultural de la cuenca. Segundo, el diseño de instrumentos de sistematización de los aportes recibidos en esta fase que permitan analizarlos en el proceso de consolidación del diagnóstico. Tercero, la puesta en marcha de espacios, medios o instrumentos de capacitación de los actores en las temáticas del diagnóstico. Cuarto, a la definición metodológica para la integración de resultados del análisis situacional del equipo técnico y el comunitario con el fin de que se refleje en la síntesis ambiental de la cuenca y el análisis situacional final. En el ajuste permanente de la estrategia de participación que garantice que todos los acercamientos estén planificados, tengan instrumentos de sistematización y puedan ser considerados como espacio para el diálogo y la consulta. Y para finalizar, en la definición de mecanismos diferenciales para socializar los resultados con las entidades públicas y los principales usuarios, que somos nosotros los beneficiarios del recurso hídrico. Y para finalizar con toda esa temática, esta es una parte muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo el estudio. Por ende, se debe hacer de la mejor manera, consolidando la mayor información útil que sea posible, ya que de acuerdo a esta depende el desarrollo de todo el trabajo.